Muy bien, muchísimas gracias por su paciencia y voy a empezar con nuestro proceso. Aquí cuando tenemos reuniones con interpretación es para avanzar nuestros propósitos y de accesibilidad del idioma y para que estas reuniones son disponibles para los diferentes públicos en el municipio de Boulder. Y Carlos, si quiere iniciar con la reunión y voy a repasar, una disculpa, voy a repasar aquí los lineamientos. Una disculpa, ya me sacó aquí de mi rutina y voy a repasar aquí los lineamientos para cuando estamos utilizando intérpretes. Eso es un recordatorio en general para los asistentes que los comisionados y personal que hablemos más despacio, hablar de forma clara, respirar entre frases y no interrumpir persona que está hablando. Y si tiene audífono o auriculares, por favor, se lo pueden utilizar. Pueden elegir un solo idioma y hablar en dicho canal. Por favor, apaguen sus micrófonos cuando no están hablando para limitar cualquier problema de ruidos de fondo. Y esos son los lineamientos generales que seguimos durante reuniones donde se está usando la interpretación. En todas la participación pública en reuniones municipales, seguimos los siguientes lineamientos. Nosotros trabajamos colaborado con miembros de la comunidad para crear una visión que dé lugar a conversaciones cívicas que sean productivas, significativas e inclusivas. Esta visión apoya la seguridad física y emocional de miembros de la comunidad, de la junta o comisión y de los empleados municipales, así como el proceso democrático para personas de todas las edades, identidades y perspectivas políticas. Sí, para más información sobre esta visión y el proceso de participación comunitaria, por favor visite la página web que está ahí en la página, ahí en la pantalla, y voy a agregarlo al chat también. Esos son unos de los ejemplos de las reglas que a seguir en estas reuniones para apoyar a esta visión. Esos se encuentran en el código revisado de Boulder y nos van a apoyar durante esta reunión. Todo comentario, les recuerdo, debe de estar relacionado con asuntos del municipio. Ningún participante podrá hacer amenazas ni usar otro tipo de intimidación en contra de cualquier otra persona. Se prohíbe la obscenidad, insultos raciales y otras expresiones y comportamientos de lugar que de cualquier otro modo perturben o impidan la capacidad de llevar a cabo esta reunión. Para hacer un comentario o dar un testimonio es requisito apuntarse antes de utilizando el nombre por el que se le conoce comúnmente y antes de que se le permita participar virtualmente, se necesita demostrar su nombre. Y ahora voy a pasar la palabra a Carlos. Carlos, ¿sí me escucha? Uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Me escuchan? Uno, dos, tres. Carlos, no se escucha, está apagado su micrófono. Ok, perdón. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos iniciando nuestra reunión de hoy, 18 de abril, y siendo las 6:31 de la tarde, vamos a dar inicio. Mi nombre es Carlos Valdés y soy el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Humanas. Estoy emocionado de estar hoy esta tarde con ustedes llevando esta reunión. Quiero darle
la bienvenida a Ana Pavlenko, que está hoy aquí uniéndose a nosotros en esta comisión. Y también a Fikir, que vamos a llevar a cabo su renombramiento. Gracias a las dos por estar aquí y también a todos los demás. Y le paso la palabra a Ingrid, que va a tomar contesta a nuestras dos nuevas comisionadas. Gracias, Carlos. Y voy a iniciar con Fikir, que vamos a renombrar para un término de 5 años. Felicidades. Y Fikir, este es el momento en donde vamos a hacer la protesta del nombramiento y voy a leerlo en frases cortas para que puedas repetir después de mí. Gracias, ¿de acuerdo? Yo soy Fikir Jacob. Protesto y afirmo que yo apoyar a la Constitución de los Estados Unidos y el Estado de Colorado. Y las ordenanzas y Constitución del municipio de Boulder. Y cumplir con los oficios del nombramiento como miembro de la Comisión de Relaciones Humanas de lo cual estoy por entrar. De nuevo. Gracias, Fikir. Felicidades. Ana, vamos a seguir para tomar su protesta, a leer la protesta para ese nombramiento. Y por favor, repite después de mí. Ha recibido un término de 1 año. Yo, Ana Pavlenko, juro y afirmo solemnemente que apoyaré a la Constitución de los Estados Unidos de América y el Estado de Colorado. Y la Constitución y ordenanzas del municipio de Boulder. Y de manera y cumplir con los oficios del nombramiento. Como miembro de la Comisión de Relaciones Humanas, la cual estoy por entrar. Gracias, Ana. Felicidades. Ahora voy a pasar la palabra de regreso a Carlos. Bien. Vamos a hacer una dinámica ahorita rápidamente. Vamos a presentarnos cada uno. Voy a iniciar yo. Mi nombre es Carlos Valdés. Mis pronombres son él y soy el vicepresidente de esta comisión. Les quiero comentar un comentario rápido, que he estado trabajando casi 2 semanas seguidas y no voy a descansar hasta el próximo sábado en mi trabajo. ¿Quién quiere hacer su presentación? Puedo seguir yo. Yo soy Fikir Jacob. Yo he participado en este comité durante 1 año y estoy muy emocionada para mi renombramiento. Y eso es impresionante, Carlos. No puedo creer que sigas trabajando. Buena suerte. Ajá. James, le toca a ti.
JH, ¿nos escucha? Sí, 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 los escucha. Ahora sí. Ahora sí. Solo nos estamos presentando para Ana. Sí, por favor, puedes presentarte y saludar. Hola, Ana, yo soy Jan. Yo he vivido en Boulder 16 años. Y a ver si no me da la opción aquí. Si me... Bla, bla. Muy bien. Muy bien, yo soy... Hola, Ana, yo soy Jan. Yo soy Jan y me dicen JH. Yo he estado viviendo en Boulder durante 16 años. Voy a empezar de nuevo. Yo soy Jan Hilaire Redry y me dicen JH. Yo he estado en Boulder unos 16 años o más, yo creo. Y soy padre de 2 niños que van a cumplir 12 en septiembre. Y yo me uní a la comisión durante la pandemia. Y yo trabajo con los carros, me encantan los carros. Y yo soy originario de Haití. Entonces, eso básicamente soy yo. Yo soy Ana, llevo 14 años aquí en Boulder y yo entiendo, es importante este papel aquí en esa comisión. Y yo tengo estudios en ciencias, tecnologías de la información y cosas de programación. Entonces, hijo, le gusta los videos de YouTube y Photoshop, y él puede ayudar, con gusto nos puede apoyar con eso. Cosas que tienen que ver con las computadoras. Y un gusto conocerlos a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Y hola, Ana. No nos hemos visto en un ratito. Yo soy Elizabeth, la subdirectora de Vivienda y Servicios Humanos, y tengo la oportunidad de trabajar con Ingrid y todos los miembros de la comunidad, y nos da muchísimo gusto que nos acompañas. Y estamos emocionados por trabajar contigo. Sí, creo que nos hemos visto, tal vez cuando viví ahí en la vivienda de Boulder. Ahí yo sigo en los mismos departamentos, de hecho. Hola, buenas noches, soy Ingrid y yo soy la secretaria de la Comisión de Relaciones Humanas, y es en mi papel como gerente de programa de Relaciones Humanas. Y es un placer poder apoyarlos en estas reuniones
y acompañarlos en esta noche. Gracias a todos por sus presentaciones. Vamos al segundo punto de la agenda, que son ajustes, algún ajuste o cambio que ustedes tengan para la agenda. Fikir, HJA. Pero si ¿Algún puede repetir, cambio, no escuché la primera parte. algún ajuste o cambio que quieran hacer a la agenda del día de hoy? Ok, entonces vamos a nuestro tercer punto, que son la aprobación de las notas de la junta anterior. Recuerden que en cada junta Ingrid hace anotaciones de lo que se habla en las juntas y esas notas nos las manda cada mes en nuestro correo electrónico antes de esta reunión. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de revisarlas. Y si no, vamos a proceder a hacer una moción para aprobar las notas del mes pasado. ¿Alguien quiere hacer la moción y otra persona que la respalde? Yo hago la moción para aprobar la minuta de la reunión anterior. Yo respaldo esta Entonces moción. vamos a votar. Vo- Pueden hacerlo en voz o con su pulgar arriba. Creo que somos mayoría y está aprobada las notas del mes pasado. Nuestro segundo punto es participación comunitaria. Ingrid, ¿tenemos a alguien sobre participación comunitaria? ¿Alguien que vaya a participar? Ok, muchas gracias, Ingrid. Entonces, vamos a nuestro siguiente punto, que son asuntos de discusión e información. Tenemos un punto que debemos tratar el día de hoy. Hace unos días recibimos un correo electrónico de la gerente de la ciudad, Nuria, para invitarnos en un proyecto que involucra a varias mesas directivas y comisiones. La meta es incluir varias perspectivas que estas han sido una solicitud que se ha expresado antes. La pregunta es si alguno de nosotros puede ser parte de este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo va a empezar con la primera fase, que es un proyecto de Border Junction como una prueba. Este grupo de trabajo estará formado de un miembro de mesas directivas y comisiones que estén disponibles para este proyecto. Hasta la fecha, pensamos que este grupo se reunirá varias veces a la semana para recibir actualizaciones del proyecto. En las reuniones habrá presentaciones del personal y cada miembro
podrá dar su opinión. Los miembros de este grupo deberán traer sus opiniones a los miembros de la comisión, identificar los problemas y las preguntas que puedan tener y traerlas al grupo de trabajo. Los miembros del grupo deben transmitir actualizaciones a sus colegas de cada comisión. Todavía no se han dado fechas, pero por ahora necesitamos decidir si alguien tiene interés y disponibilidad para involucrarse en este programa. ¿Alguien de ustedes quiere participar en este proyecto? Carlos y otros comisionados, sería más útil saber de qué se trata el trabajo de este equipo. Carlos, ¿quieres hacer eso o quieres que Ingrid o yo expliquemos un poco más sobre esta Boulder Junction proyecto? Me gustaría que lo pudieran explicar ustedes también. Muy bien. Ingrid, ¿quieres que yo lo haga o lo haces tú? Puedo yo hacerlo y quizás puedas ayudarme complementando en caso de que algo se me escape. Porque yo también quiero empezar a practicar en estas porciones de las reuniones. La invitación es muy pertinente, muy puntual. Dice unirse a la proyecto Boulder Junction, que está en su fase 2. El objetivo es poder tener un grupo de representantes de distintas juntas para poder reducir y resolver problemas y también recibir retroalimentación respecto de opiniones conflictivas o en apoyo. Entonces, una serie de juntas han sido invitadas a participar en esta capacidad y el vínculo sería entre las juntas. Esta comisión sería parte de este equipo de trabajo de miembros de varias juntas para proveer actualizaciones del proyecto. Entonces, como les decía, hay una serie de juntas que han sido invitadas y han sido identificadas para poder servir en ese rol. Y las reuniones van a consistir en presentaciones del personal y la oportunidad para que cada miembro del equipo de trabajo pueda proveer retroalimentación. Solamente van a poder participar en estas reuniones en esa capacidad. Y también mencionar algunas preguntas que tenga la Junta o las comisiones. Y ese sería parte del trabajo de este equipo. No ha habido, como dijo Carlos, una fecha específica o un tiempo límite, pero sí sabemos que esta junta, o perdón, este equipo, sigo cambiando el término, va a estar reuniéndose de manera regular y que va a poder servir como un vínculo entre las juntas y el equipo de trabajo. Entonces, en el espíritu de tener mayor eficiencia y activamente resolver cuestiones y conflictos que surjan, se trata de un acercamiento interdisciplinario, de traer distintas miradas de distintas juntas. Esa es la iniciativa. Es un piloto en realidad que está siendo intencionalmente se ha lanzado la información y la invitación a que seamos parte de ello. ¿Hay algo que quisieras agregar, Elizabeth, sobre este equipo de trabajo o logística o si tienes información general sobre lo que el proyecto Boulder Junction es?
Sí, solo brevemente. Puse un enlace de un sitio web en el chat, que es un enlace al sitio web de la ciudad sobre este proyecto Boulder Junction. Básicamente es una parte de la ciudad donde hay un cúmulo de medios de transporte. Está en fase 2 y esto le va a permitir a la comunidad como centro de transporte público y como parte de un comité más amplio, como dijo Ingrid, van a estar mirando cómo esta área, que es un centro de transporte, puede ser desarrollada y utilizada de mejor manera. Así que esta comisión, por ejemplo, Fiker, Carlos, JH, como en tiempos pasados, han aportado con retroalimentación y puntos de vista sobre el personal, por ejemplo, de transportes públicos, sobre estacionamientos y proyectos de ese tipo. Esto sería un poquito diferente. La gente que se va a unir a este comité no necesitan ser expertos en transporte público. Más bien se trata de planear si se va, cómo se va a hacer uso de este espacio, cómo se puede mejorar, qué cambios pueden surgir en esa localidad, qué tipo de demandas y usos para las necesidades de transporte, que creo que es del interés de mucha gente en esta comisión. ¿Cómo se vería este involucramiento comunitario para que las personas de la comunidad puedan participar en saber de qué se trata y proveer retroalimentación en esta planeación? Así que es sobre esa parte de la ciudad, Boulder Junction, y cómo va a ser desarrollada. Y esta es la siguiente fase. Así que hay una serie de conexiones posibles que ustedes, como comisionados de relaciones humanas, que están muy interesados ustedes, porque son cuestiones que que se relacionan con la gente, que puedan experimentar obstaculizaciones para acceso a este transporte, para esta zona. Y queremos asegurarnos de que este proyecto sucede y que es realmente accesible a la comunidad, incluyendo aquellas personas o sectores que tengan barreras sistémicas para acceder. Así que es un proyecto muy interesante. Esta es la primera vez que la ciudad está tomando este acercamiento, como reunir gente de muchos distintos espacios, de distintas juntas y comisiones para atender esta situación. Y esto realmente va a determinar cómo este proceso funciona, digamos, si esto va a ser algo que va a ser implementado en otros programas futuros. Así que espero que eso sea útil. Háganle clic a estos enlaces y eso es un poquito de antecedentes, aparte de lo que Carlos y Ingrid han compartido sobre, más allá de que no sabemos cuándo van a comenzar estas reuniones ni dónde, solamente que queremos proveer nombres de algunos de los que tengan interés de participar y necesitamos mandar eso antes del fin de esta semana, así que espero que eso ayude. Gracias, Ingrid. Gracias, Elizabeth. Entonces, la pregunta es, ¿alguien de ustedes les gustaría participar en este comité? Yo estoy interesada. Tengo un poquito de formación en información geográfica, es parte de mis antecedentes. Y estuve en la estación Junction recientemente para subir al camión a mi hijo y veo que no, es una zona no usada, está muy vacía, no hay camiones y sí, si se trata de registros para, no sé, vendedores, proyectos, tiendas, algo así, sí, con gusto. Bueno, gracias, Ana. Entonces, necesitamos una moción y alguien que la respalde.
Eso sería una moción para nominar a Ana para este comité. Yo pongo la moción para nominar a Ana Pavlenko para el comité del equipo de trabajo multijunta. Yo la secundo también. Ok, entonces votemos por ello. Gracias, somos mayoría, entonces Ana está nominada para este comité. Gracias a todos. Pasa- Pasamos a nuestro segundo punto del 5, al punto B, y vamos a hablar del comité de fondos de relaciones humanas. Eh, pues, como todos sabemos, ha habido cambios y este año eh, se está formando un comité sobre los fondos de la Comisión de Relaciones Humanas. Ya se han abierto las solicitudes ya para los eventos y proyectos. Ya ha habido algunas personas que han estado aplicando y tenemos la buena noticia de que Fekir eh, está nominada para ser parte de este comité. Así es de que, gracias Fikir, necesitamos también una moción y alguien que respalde para que Fikir esté en este comité. ¿Puedo hacer la moción para mí misma? Probablemente no, pero Ana, para tu información y de Ingrid. Ingrid quizá ya compartió o Carlos, pero este es la Comisión de Relaciones Humanas solía tomar decisiones sobre los fondos, así como recomendaciones sobre subvenciones, ya sea una cantidad de dinero que iría en apoyar a algún evento enfocado en relaciones y derechos humanos. Y eso se ha mudado de las, digamos, responsabilidades de esta comisión. Entonces, queremos tener un nuevo comité para revisar estas aplicaciones, estas solicitudes de fondos. Y queremos que alguien, miembro de esta comisión, sea parte de ello. Entonces, lo hemos traído a nuestras reuniones para ver si hay alguien que quiere involucrarse y Ficker dijo que ella quería ser parte, entonces de eso se trata. Necesitaríamos entonces una nominación para Ficker. Ok, yo puedo nominarla. Tengo todavía que aprender y hacer esto una práctica para mí, pero sí. Carlos o JH, ¿pueden ustedes secundar? Segundo la moción. Entonces, votemos por esta nominación. JH. Hey, ¿nos escuchas? ¿Ya me escuchan? Algo está Sí. pasando que no está funcionando bien. Ya te escuchamos. No pude escuchar lo que dijeron. ¿Puedes decirlo de nuevo?
Carlos, ¿quieres darle la pregunta de nuevo? Sí, Ana acaba de hacer la nominación para que Fikir sea parte del Comité de Relaciones Humanas. Entonces, eh, ya secundé la moción, nada más necesitamos tu voto. Ok, Sí, ya dije gracias. que sí. Perdón, ya había escuchado eso. Ok, bien. Bien, pasamos a nuestro segundo punto, a nuestro siguiente punto de la agenda, que es el 6, y son asuntos de discusión e información. Eh, Les recuerdo que en esta sección de la Junta no debemos votar, pero vamos a participar todos y a compartir nuestros puntos de vista abiertamente. En el seguimiento de la reunión de marzo, recuerden que el mes pasado tuvimos invitados que nos dieron perspectivas para atender más sobre la conversación de clases protegidas de la Ordenanza de Derechos Humanos, sobre lo que otras municipalidades han hecho con respecto a las personas que viven en situación de calle. Todos estuvimos de acuerdo en que fue informativa y que necesitamos aprender más sobre esto. Le pedimos al personal que nos diera una lista de iniciativas y enlaces que fueron mencionados por los panelistas y comisionados. Los recibimos y podemos estudiarlos en nuestro propio tiempo. Ahora quisiera pedirle al personal y a Elizabeth que nos compartan sobre los posibles próximos pasos que hay sobre este punto. Por supuesto. Ingrid, ¿quieres que yo lo haga o lo haces tú? Adelante, por favor. Fue una presentación de panelistas muy buena, con muchas preguntas y respuestas el mes pasado por parte de miembros de esta comisión. El tema fue, de hecho, fue traído como parte de lo que el presidente de la Comisión de Relaciones Humanas, lo Art, de hecho, que viene desde la primavera del 2022. Así que como parte del personal, pensamos que para seguir adelante sería útil que miembros de esta comisión articularan si esto sería un tema que les interesaría continuar discutiendo de alguna manera. Pero también es importante saber o anotar que cualquier oportunidad para que o opción que esto pueda ser explorado, este tema, que pueda ser compartido con miembros del Consejo de la Ciudad, si les interesaría seguir con este tema. Este es uno de los procesos consistentes dentro de las comisiones y comités. Si esto es algo que, no sé, involucraría cambiar quizás la ordenanza de derechos humanos o que quizás este tema pudiese tomar mucho tiempo del personal o de los miembros del consejo, o si es realmente una oportunidad para que se lleve a cabo los esfuerzos necesarios, porque lo que no queremos es que cualquier miembros de la Junta o comisionados que vayan muy lejos explorando una oportunidad cuando la ciudad o el Consejo de la Ciudad quizás no tenga interés en considerar este tema. Entonces, esto es solo para asegurarnos que estamos siguiendo este proceso como parte del personal de la ciudad y del Consejo de la Ciudad, y para que ustedes utilicen su tiempo y otros miembros de la comunidad también de manera estratégica. Así que una de las formas de que la Junta o la Comisión puedan dejarles saber sobre lo que
o ustedes pueden dejarles saber a ellos qué les interesa, sería a través de una carta o de un memorándum. Eso usualmente sucede alrededor del verano o del otoño, para que ellos lo consideren como un elemento de su plan de trabajo cuando ellos tienen sus retiros, que es en alrededor de enero, febrero del 2024. Sé que no es un proceso muy veloz, pero de nuevo asegura que cualquier plan de trabajo por parte de el Consejo de la Ciudad o de la Comisión está realmente alineado y que todos están de acuerdo en explorar un tema si deciden hacerlo antes de que el tiempo se utilice por parte de la comisión investigando y, no sé, estableciendo alguna estrategia. Entonces, espero que eso haya sido un poco claro. El siguiente paso sería, si miembros de la comisión quieren saber más de los temas discutidos o conceptos discutidos en marzo, pueden hacer un proceso de seguimiento. Pueden quizás decidir o no necesariamente decidir basado en lo que escucharon en marzo o la discusión que hayan tenido entre ustedes, que este no es un tema que les interesa explorar o por lo menos no ahora. Y eso estaría bien también. Esto básicamente se trata de asegurarnos de que el personal de la ciudad, que nosotros articulamos este proceso apropiado, adecuado para pasar de un concepto a una posible acción en el futuro. ¿Alguna pregunta sobre eso, Ingrid, o clarificación por parte tuya? No tengo ninguna. Gracias. A menos que los comisionados tengan alguna pregunta específica, me gustaría ayudarles con ello o si necesitan añadirla. No sé, pero creo que ¿Hay bueno, yo preguntas? no tengo preguntas, pero creo que sería necesario que le diéramos también a Ana algo más, más específico de lo que se habló. No sé si Ana tengas alguna pregunta sobre este tema. Quizás un poco de repaso porque sí no tengo idea de lo que ha pasado. Lo más lo más importante que hablamos sobre este punto fueron las personas que están en situación de la calle, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de preguntas y una serie de respuestas que llegaron en el email que nos mandó Ingrid. Si gustas repasarlo ya después de la reunión, pero prácticamente hablamos sobre eh, cuáles son los conceptos o las situaciones que llevan a la gente a vivir en la calle o a ser homeless, ¿verdad? Eh, y prácticamente hablamos del de la renta, que a veces la renta es alta y no todo mundo puede pagar una renta exagerada aquí en Boulder. Hablamos también de los, ¿cómo se llama? De la discriminación racial, ¿verdad? Pues a veces estas personas que viven en la calle también padecen discriminación y pues de estas cosas fueron las que estuvimos hablando sobre personas que viven en la calle. ¿Algo que quieras añadir, Ingrid o Elizabeth?
Sí, me encantaría agregar un poco de información aquí. Eso voy a tardar más de un par de minutos porque eso es un tema bastante amplio y al mismo tiempo el alcance del trabajo entre la Comisión de Relaciones Humanas y las ordenanzas ahí de relaciones humanas sí, no va a abarcar todas las complejidades que forman parte del asunto de las personas en situación de calle. Entonces, solo voy a mencionar eso porque es mucho más amplio que esta conversación. Bienvenida, Christine. Es un gusto verte. Hola, hola a todos. Christine, simplemente es curiosidad, escoger el idioma de su preferencia. ¿Lista? Bien. Bienvenida, Ana. Gracias. Un gusto conocerte. Solo para darte un poco de contexto, Christine. Estamos en el punto 6, aquí bajo los puntos de discusión, aquí, informacionales, y estamos aquí en parte 1, y Carlos nos dijo una introducción al tema y Elizabeth nos dio también información, contexto sobre cuáles podrían ser los próximos pasos. Y dar a Ana un poco también de contexto sobre lo que pasó en esa reunión. Entonces, la conversación más amplia, que estoy reconociendo que es más grande que el alcance de trabajo de lo que es la Comisión de Relaciones Humanas y las ordenanzas de derechos humanos. Entonces, y esta conversación podría tardar muchísimo tiempo para realmente dar a Ana una reseña de esa conversación que se ha llevado a cabo durante mucho tiempo. Pero la ordenanza de derechos humanos protege a los miembros de la comunidad contra la discriminación. Sobre áreas específicas y esos los incluimos en el proceso de introducción en cuanto a vivienda, empleo y acomodación pública. Y esas protecciones son para las clases protegidas que incluyen identidad de género, edad, raza, etnia, etcétera. Entre otros, deberé decir. Y la conversación que se introdujo hace tiempo por un comisionado fue entre los miembros de la comunidad fue de que si las personas en situación de calle se podría incluir como clase protegida o no. Entonces, llevamos a cabo un panel con miembros de la comunidad, a personas de defensa y personal del municipio que hablaron sobre el tema. También participó una persona de personal anterior que tenía mucha experiencia sobre el tema y estamos ahora en un punto donde se llegó al acuerdo entre todos los comisionados de que este tema bajo consideración sí se necesita entender más. Todos reconocieron que hay muchas cosas que se abarcaron en el panel que fueron interesantes y requieren más investigación y análisis. Entonces hay un par de opciones, como mencionó Elizabeth, sobre cuáles podrían ser esos próximos pasos. Entonces, no sé si le di justicia a lo que se dijo y se compartió y en el punto de que estamos, pero están con gusto, puede cualquier persona agregar ahí, cualquier comisionado o Elizabeth también pueden agregar información para dar más contexto o seguir a estar analizando esas consideraciones y posibles pasos a seguir.
Realmente no es tanto para nosotros como personal, no estamos guiando esto, no estamos haciendo sugerencias ni recomendaciones. Realmente solamente hicimos posible ese tema que querían y lo hicimos posible que pudieran llevar a cabo esa discusión. Entonces, lo importante saber es que si este concepto es algo que les interesa hablar o pensar, sería lo más adecuado contactarse con el Consejo Municipal para saber si es algo que les interesa pensar. Entonces, antes de seguir mucho más con el proceso. Entonces, espero que eso ayuda. Fikir, Fikir. Entonces, si eso es algo que nosotros nos contactaríamos con el Consejo Municipal de forma individual o sería de forma colectiva como comisión, si es algo que nos interese. Típicamente sería una carta o comunicación oficio que viene del grupo como del grupo en conjunto. Cristín, Cristín, Fikir, solo quería responder a su pregunta. Yo siento que creo que si se acuerda, hace unos meses que cuando nosotros firmamos la carta que yo redacté al Consejo Municipal sobre las elecciones en años pares, es un similar. Entonces, en ese caso, Ingrid Elizabeth no tenía que ver con un asunto electoral, no podían apoyarnos de ninguna forma, ni en el proceso, ni nada. Pero yo creo que es un tema que si alguien quisiera liderar y empezar a hablarlo, difundir el mensaje dentro de nuestro grupo, podría iniciar de esa forma, por ejemplo. Gracias, Cristín. Solo para tener una idea de que a quién le interesa el tema, porque a mí me interesa mucho, solo quisiera saber si otras de los comisionados también. No necesariamente interesados en hacer el trabajo, pero quiero saber si a ustedes les interesa llevar el tema ante el Consejo Municipal, porque yo puedo trabajar en eso, solo quiero obtener una idea de quién más se une o le interesa. Yo siento que vale la pena explorar. Bien, gracias a todos por esta conversación que tuvimos sobre este punto. Vamos a pasar al punto 6B, que es el seguimiento de la conversación del panel comunitario de la supervisión de la policía. Entonces, como todos recordamos, en el paquete del mes pasado se compartieron las respuestas a las preguntas que le hicimos a Amy sobre el panel comunitario de la supervisión de la policía. Y el personal nos pidió el mes pasado que si quedaban preguntas las enviáramos. Recordemos que si no queremos, que si nos queremos mantener informados, podemos escuchar las reuniones del panel. El personal nos compartió el enlace. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta sobre este punto? Bueno, pues entonces pasemos al punto 6C. Oh, perdón, Cristín. Cristín,
Pero si me escuchan, una disculpa, tuve un problema con la interpretación en el botón, entonces tal vez no escuché al principio de lo que dice Carlos, pero siento que estoy ya bastante informada de lo que se mandó con nuestro paquete, pero solo quiero asegurar de que todos aquí estén conscientes de que sí ha habido noticias sobre eso en los últimos días. Y quisiera saber si la gente quiere hablar sobre eso o bien hablar si como nosotros como comisión queremos intentar em, ah, hablar sobre nuestras preguntas o inquietudes sobre lo que está pasando. Si no estén al tanto, puedo compartir lo que yo sé y puedo pedirle y Elizabeth me corrigen si me equivoco en algo porque ha sido un tema que está realmente desarrollando rápidamente. Sí, por favor, Christine, por favor, ponnos al día porque no estoy enterada. Bien, yo creo que nuestra última reunión en este punto, había todavía unos espacios abiertos en ese consejo y estaban en ese consejo y estaban viendo quién iba a tomar esos lugares. Hubo unas recomendaciones de varios grupos comunitarios y varios otros miembros anteriores del panel de sobre quién debería de tomar esos lugares. Pero en ese momento hubo cartas de quejas que se metieron por varios miembros de la comunidad, tanto sobre el proceso y las personas específicos que estaban propuestos para tomar los lugares. ¿Correcto? Sí, grosso modo sí. Entonces, el resultado de esas cartas de quejas y quejas de respuesta a esas quejas fue de que nombraron un abogado especial para investigar el proceso. Y si hubo problemas con el proceso en sí, básicamente dar su opinión y consejo. Y entonces, lo que pasó fue que estos dos miembros sí, de hecho, se nombraron al panel y creo que sí se han conocido en ese tiempo. Y eso es donde no estoy segura de lo que haya pasado. No estoy segura que realmente decidieron cuáles son los siguientes pasos como panel. Entonces eso fue que todo no se había decidido y a finales de la semana pasada el abogado, no consejo como grupo de personas, consejo como abogado, comentó que uno de los nuevos miembros del panel se resignara y si no resignara que el consejo municipal debería de pedírsela. Y entonces dice Sweeney Moran y yo creo que ella copió en una carta que redactó su abogado para el consejo municipal. Hoy en día he leído un poco, pero es un documento de varias páginas de un abogado, entonces hay mucho discurso político ahí, entonces sobre la ley, digo, y con el abogado que se nombró el Consejo Municipal, se recomienda que ella se resigna el panel del supervisión de policía. Entonces, de acuerdo a lo que encontró, ella está en contra de la policía, se es contra los policías y entonces eso está por debate, pero lo que no está por debate, sí haya criticado a la policía y siempre fue parte de
una demanda que se está presentando contra la policía, aunque ella se retiró de la demanda cuando formó el panel. Entonces es algo muy políticamente cargada en un momento donde ese abogado dice que no debe de participar en el panel porque debe de resignar como voluntaria o la deben de quitar. Y entonces ella regresó y dice que no se va a resignar y no va a salir. Cree que tampoco la deben de quitar y que sí, de hecho, su abogado dice que sería contra la ley que el Consejo Municipal se la quitara. Entonces, yo diría que básicamente la esencia en resumen dice que las personas que no creen que deben de estar en el panel piensan que ella tiene un sesgo en contra de la policía, no sé en cómo la estén definiendo. Yo siento que sí es claro que sí es crítica de la policía, pero las personas que la apoyan están diciendo que básicamente todo el proceso ha sido polarizado políticamente y las personas que no la quieren en el panel no. Básicamente, al final, que ella es antipolicía y que tanto, y que si alguien que critica a la policía debe tener lugar de supervisión de la policía, que tiene el propósito de supervisar a los policías. Entonces, básicamente, el mes pasado, ya cuando hablamos sobre eso, el mes pasado, ya fue una situación bastante cargada políticamente y ahora sigue siendo una situación bastante cargada políticamente. Entonces, preguntas que yo tuve en las últimas reuniones de esta comisión fue por qué no se haya involucrado la comisión, esas conversaciones en los colegios. Siento que sí es unas situaciones humanas de que básicamente es cómo interactúan las policías con los miembros de la comunidad y siento que hay una cuestión para nosotros sobre si queremos expresar alguna posición que tuviéramos o no, que obviamente antes tendremos que hablar entre nosotros cuál sería nuestra si tenemos una posición sobre eso. Y la otra pregunta es que nuestro papel como Comisión de Derechos Humanos y nuestro posicionamiento como organización sobre, porque además de, aparte de esa carta de Lisa Sweeney Moran, hoy día yo no creo que nosotros, desde que yo participo en la comisión, no ha habido nadie del Consejo Municipal o el municipio o el panel de supervisión de la policía que no nos hayan consultado sobre esto. No sé si eso es un resumen correcto justo de lo que está pasando. Seguramente se me están escapando bastantes detalles importantes. Es una pregunta para el personal. Sí, Elizabeth y Ingrid. Estoy intentando ser bastante claro sobre mi opinión sobre eso y los hechos. Entonces, solo quisiera asegurar de que estoy escribiendo de forma precisa lo que está pasando. Si se me hace preciso, obviamente no es nuestro lugar dar nuestras opiniones, no haría eso, pero en cuanto al proceso, sí. Y yo puse para las personas ahí en el chat en un comunicado de prensa en algunos de los puntos que mencionó Christine, que ese el comunicado salió la semana pasada, para avisarles que Ingrid y yo no hemos visto ningún otro comunicado relacionado con el tema hoy. Entonces, en general es correcto lo que comenta. Nos hemos visto que Amy Kane se ha visitado la Comisión de Relaciones Humanas, que ella es persona que participa en el panel de supervisión de la policía y también ha
participado en responder algunas preguntas de los miembros de este comité en febrero. Y no sé si sabe de una perspectiva del municipio, cuál es el siguiente paso o si hay fecha límite o tiempos. Obviamente el Consejo Municipal necesita decidir lo que van a hacer sobre esos hallazgos del abogado. ¿Cuándo se va a hacer? Sí, eso es el próximo paso, como lo entiendo, y no estoy 100% clara sobre los tiempos, solamente porque hay muchos detalles aquí y personas involucrados, entonces eso es el siguiente paso para el Consejo Municipal. Gracias, Christine. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más tiene algún comentario que realizar sobre este punto? Yo tengo una pregunta de seguimiento para ustedes, mis compañeros aquí, comisionados. ¿Qué tanto les interesa este asunto y en general sienten que eso es algo que debemos o queremos dar seguimiento al tema? Yo creo que desde mi perspectiva, tenemos que estar informados de esto y pues debemos de interesarnos más en lo que está sucediendo dentro de este panel, ¿verdad? No sé qué piensen los demás. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Siento que es importante que seguimos estando informados o informarnos nosotros mismos. No sé realmente qué hacer con esa información. A ver, adelante, Jay. Yo escuché que Cristina hablara sobre eso. Yo siento que es un tema de lo cual todos debemos de involucrarnos con eso. No quiero decir mucho porque yo también se puede considerar que yo también tengo un sesgo contra la policía porque no han sido justos conmigo. Entonces no voy a decir mucho sobre el tema, pero yo siento que el hecho de que yo no conozco la persona que contrató el municipio para la persona, Lisa, pero yo siento que ella puede tener su propia opinión, pero eso no define su posición como miembro de ese panel de supervisión. Siento que si está cuidando lo que dice la gente o está prestando atención a lo que dice la gente, no creo que eso es justo. ¿Cómo lo puedo decir? Porque Lisa eligieron por la persona que también escribió el informe, también tiene un sesgo. Si vamos a hablar del sesgo, no siento que es justo que alguien escribe algo sobre eso que tal vez haya hecho mejor en la sociedad que él. No conozco al tipo, pero en mis interacciones con el departamento de policía siento que necesitamos personas que puedan hablar. Algo que quiero decir es algo, estoy pasando por eso, en febrero, del 22 de febrero, un policía me vio en mi carro, me siguió al banco. El jueves marcó mi taller para hacer una cita
y me acusó de que puse $70,000 en la cuenta de banco de alguien. Y hoy el problema con eso es de que alguien como Lisa me podría apoyar a encontrar justicia. Alguien como Lisa podría dar voz a alguien como yo que no tengo voz. Entonces, ese panel de supervisión de policía todavía no me puede ayudar porque hay toda esa información y no me dice nada. Hago una queja en contra de ese policía y no pasa nada. Entonces, yo he visto algunos comentarios sobre esa carta. Tengo amigos que han escrito cartas sobre el tema y yo siento que deben de tirar la basura. Eso es mi opinión y no voy a hablar por parte de nadie en esta comisión. Estoy hablando a título personal, pero a mí me interesa apoyar ese panel de supervisión de policía y que la Comisión de Relaciones Humanas no es que contrate solamente a alguien de la nada para, ¿cómo le puedo decir? No me viene a la mente la palabra, pero sesgo es algo, no hay hechos o pruebas para comprobar eso. Todos tenemos algún sesgo. Entonces, ese panel de supervisión de policía debe de ser independiente. Se nombró por otro panel, yo creo que fue un POC que le nombraron y no, se debe respetar. No creo que debe de haber ninguna otra persona o porque alguien se quejó. Decimos, voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que tenía un vecino que se quejó en contra de mí, me sacaron de mi casa. Entonces eso es algo que no entiendo. Entonces, solo porque no aceptan la opinión de otra persona, eso no es fundamento para perseguirlos. Entonces espero que ustedes apoyen el panel de supervisión de policía y no es culpa que estoy compartiendo esa situación mía ahorita porque es bastante molesto. Si podemos hablar, si se puede hablar, se debe poder quitarla. Entonces, yo me acuerdo que es en Nebraska. Dicen, hay que mantener la paz. No se trata de eso. Yo siento que se trata más bien sobre la justicia, más sobre, ¿cómo le puedo decir? La responsabilidad, porque los policías no pueden investigar la misma policía aquí. Yo creo que fue en el 2015 o 16 que un policía que lo despidieron sobre el, ¿cómo se llama? De los hijos de Naropa que había robado el carro, llevaron 7 carros y yo les metí una queja y no hubo panel de supervisión de policía en ese momento y no pasa nada. Entonces, si ellos me paran, si me hubieran matado y nada le hubieran importado. Pero yo creo que hoy debe de apoyar la independencia de ese panel de supervisión de policía y escribir las cartas al Consejo Municipal para que no lo toquen. Gracias. Sin, me estás en mute. Perdón.
Gracias, JH. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros. En reuniones previas nos has hablado mucho de tus experiencias con la policía aquí. Yo sé que no siempre es fácil hacerlo, así que solamente quiero personalmente decir que lo aprecio y que te aprecio a ti primero. Entonces, voy a expresar mis opiniones personales sobre todo esto porque primero, como comisionada de esta comisión, creo que tenemos un lugar en esta conversación. Podemos expresar nuestras opiniones, pero juntos, como un cuerpo, cuando miramos esta situación, hay que pensar en el acuerdo de nuestra misión, que es aconsejar al Consejo de la Ciudad sobre este tipo de situaciones. Y creo que esto es justamente donde el cuerpo como tal de la comisión tiene un rol, una importancia. Y por supuesto, hay dos formas en que esto puede pasar. Una es que hablamos y juntos tendremos una voz donde como individuos sería menos poderoso. Y la segunda sería el Consejo de la Ciudad puede acercarse y pedirnos nuestra opinión y no lo han hecho. Y mi entendimiento es de que 3, 4 años había consulta con respecto a la ordenanza con esta comisión que creó este panel de supervisión policíaca, pero por lo menos en los últimos 2 años no ha sido así, hasta que pedimos más información y entonces se nos dio. Entonces, pienso que esos son 3 caminos hacia adelante y podemos decidir si queremos ir solos. 2, podemos no hacer nada. Y 3 es podemos pedir más información sobre esto. Con respecto a la sustancia de lo que está sucediendo, hay un par de cosas que encuentro muy problemáticas sobre esto. Primero sería realmente lo que está en el corazón de lo que acaba de decir JH, que es que no podemos esperar que todos los miembros de un panel de supervisión policíaca que sean, digamos, gente que está apoyando a la policía o que está echándole porras. Y es un panel de 9 miembros, creo. Entonces, una discusión detallada y no todos en el panel deben de tener puntos de vista idénticos sobre la policía como institución en general, pero parte de el rol del panel sería mirar las quejas y cómo se pueden hacer las cosas mejor. Y la creación de este panel realmente sale a partir del incidente con los estudiantes en Naropa. Me parece que fue en el 2018, cuyas historias personales es, por supuesto, expuesta sobre la experiencia negra en Boulder de HRC y esta va a ser mostrada el jueves a través de la televisión en PBS. Si no la han visto, es desde como la comodidad de su casa, la pueden ver este jueves. Entonces, no podemos esperar y no deberíamos esperar que todos los miembros de este panel que detengan su crítica, ¿no? O no la digan o no la mencionen. Yo siento que como dijo JH, todos nosotros tenemos prejuicios, todos somos seres humanos y pienso que el fiscal independiente, el abogado independiente, perdón, digamos, el alcance de lo que está haciendo debe ser sobre los procedimientos legales, no sobre el psicológico. Esto no es, él no es un psicólogo, no es un psiquiatra y pienso, es muy problemático para mí que los miembros del panel hayan sido nominados por grupos comunitarios, incluyendo la NAACP.
que el Consejo de la Ciudad solicitó su consejo miembros comunitarios y colocó gente en el panel. Y parece para mí que para seguir la recomendación para quitar a un miembro del panel por sus opiniones, eso para mí significa una mala ejecución de la justicia y es un precedente muy, muy peligroso. Así que es un tema que se está moviendo muy rápido. Veo aquí en los comentarios que el Consejo de la Ciudad puede estar discutiendo pasado mañana, en 2 días. Entonces veremos qué sale de ahí, pero realmente pienso que debemos poner nuestro punto de vista y pensar hasta qué tanto o qué tan rápido podemos hacerlo. Creo que esto es un tema que se mueve muy rápido. Quizás tengamos una visión distinta la próxima vez que nos reunamos, porque no tenemos una reunión regular. Quizás esperar 2 meses a dar una respuesta puede ser demasiado tarde, pero tenemos que ver la cuestión de la capacidad de cada uno de ellos. Entonces, estoy dispuesta a apoyar y escuchar la opinión de los demás. Creo que ese es un muy buen punto aquí, Christine. Más temprano, como dije, realmente no sabemos qué hacer. Obviamente podemos comunicar a la oficina del Consejo de la Ciudad. Solo pienso que todos seguramente tienen opiniones distintas y que se puede politizar. Y estoy de acuerdo que no, como tú dices, estar en el mismo lugar, nuestra opinión, pensar que el punto de vista del comité tiene que ver con las distintas opiniones al respecto. Y realmente no sé cuáles son las opiniones de Sweeney, pero no veo por qué ella teniendo una diferente opinión sobre las cosas debe ser una razón para ser expulsada de la junta. El comité se trata justamente de tener distintas opiniones que se reúnan para hacer supervisión de la policía. Y estoy feliz de poder ayudar. Realmente, como les digo, no sé mucho sobre su opinión, pero podemos continuar mirando esta situación y desde lo que parece haber sido no es algo que sea, o sea, no parece que está conflictuándose con otras opiniones dentro de la junta, dentro de ese comité. Gracias a todos por sus comentarios. Y pues yo pienso que vamos a tocar este tema por varias reuniones más, pero vamos a ver de qué manera lo vamos a manejar. Vamos a pasar al punto 6C. Oh, Cristín. Cristín. Cristín, tu micrófono. Lo siento, estoy teniendo problemas hoy. Antes de que sigamos al siguiente punto, solamente pienso basado en lo que JH y Ficker dicen, hay por lo menos 3 de nosotros que estamos en el mismo pensamiento. Y Ana, creo que sé que eres muy nueva y estoy completamente de acuerdo que no lo tengas una opinión como tal, pero Carlos, quiero saber sobre ti. Si queremos tratar de escribir una carta corta en las siguientes 2 semanas al Consejo de la Ciudad, solamente estableciendo una de las cosas básicas que dije de manera muy veloz, si esto es algo que
generalmente estarían todos aquí a favor. Y si ese es el caso, entonces no podría hacerlo esta semana, pero sí podría hacerlo en las siguientes 2 semanas. Digamos, tomarlo como mm, tomar el primer esfuerzo de generar un borrador y luego solicitarles un correo, digamos que tengan una respuesta y no dejar que esto se quede 1 mes o 2 meses en el correo. Entonces me pregunto si están potencialmente interesados en hacer algo así. Parte, claro que sí los apoyo. Eso sería genial, Christine, y yo estaría abierta en apoyar. Y gracias por estar dispuesta a hacerlo. Ok, no quiero poner a nadie en el ojo del huracán, por así decirlo. Entonces voy a tomar que estas respuestas que sí vamos a tomar los primeros pasos para hacer este borrador y me voy a acercar a ustedes de manera individual en las siguientes 2 semanas. Y Elizabeth y Ingrid, ¿pueden dejarme saber en términos del proceso qué es lo que puede pasar y hasta qué punto, ya que esto no es una cuestión electoral ni nada, hasta qué punto podríamos recibir apoyo en este sentido o en este tema? Ingrid, empezaste a aparecer en la cámara. ¿Quieres que yo hable o tú? No, adelante, Elizabeth. Perdón, estoy tomando las notas. Y ya estás en cámara, no te saliste de la cámara ahora. Entonces, comisiones y comisionados como ustedes ya se han acercado previamente al compartir su perspectiva y hacer recomendaciones, sugerencias y por lo menos una perspectiva compartida sobre un tema. Entonces, creo que definitivamente podemos asegurar que podemos ayudar que tengan la información y los canales para hacer eso, para hacer ese trabajo. Y podemos asegurarnos que eso suceda. Y después del jueves, creo que vamos a aprender más sobre cuáles son sus intenciones y cuál es el marco de tiempo con el que contamos. Entonces, quizás habrá cosas que estén fuera de la habilidad de Ingrid y mía de poder aconsejarles en términos de su rol y lo que piensan y sus perspectivas, pero sin duda puedo ayudarles con ese procedimiento. Digamos, como para asegurar que la comunicación de ustedes llegue a través de los canales apropiados. A eso me refiero. Gracias. Y cuando dices que el tema se ha propuesto en el Consejo de la Ciudad, ¿quiere decir que solo va a ser discutido o van a tomarse decisiones? No lo sé, no sé la respuesta a esa pregunta. Ok, muy bien. Gracias. Si ayuda, podemos compartir el enlace a la reunión. La hemos compartido anteriormente. Está en el sitio web de la ciudad. La gente puede ir a la reunión de manera presencial porque las sesiones de estudio todavía virtuales siempre están, se les invita a hacerlo, cualquier el tema. Pero sí, nos vamos a asegurar que vamos a compartir esos enlaces para que ustedes sepan cómo accesar la información de las reuniones y demás. Muchas gracias. Bueno, pasamos al punto 6C. Este es un recordatorio de la capacitación para el avance de la equidad racial. Este entrenamiento se llama Advancing Racial Equity, the Role of Government. Como ya sabemos, esta capacitación es sumamente importante y relevante que nos apuntemos. Si no lo han hecho, por favor háganlo. Está en el correo que se nos mandó, nuestro correo que recibimos del personal. Y
hay más información. Recordemos que esta capacitación no es para el público en general, solamente es para miembros de las mesas directivas, comisiones y comités. Así que para el mes de mayo no vamos a tener reunión para que todos nosotros podamos tomar esta capacitación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Pues entonces les invito a que nos inscribamos por favor a esta capacitación y para este mes que viene y pues llevarla a cabo. Así es de que pasamos a nuestro siguiente punto, que es el 7 y que son actualizaciones del personal. Y para esto le cedo la palabra a Elizabeth. Gracias, Carlos. Ana, este es el momento de la agenda donde Ingrid y yo podemos compartir más sobre los temas que la comisión pueda estar interesadas o relacionados a sus misiones o a la ciudad y la misión de la ciudad. Entonces, tengo un par de diapositivas que compartir y por supuesto estoy invitando a Ingrid a que por favor participe si hay algo que se nos escapa. Primero, queremos mencionarles a ustedes que estoy muy contenta de saber que Ingrid ha sido transicionada a un rol distinto de manera formal con la ciudad. Quizás ustedes no ven mucha diferencia porque ella ha sido su primer punto de contacto para la comisión desde hace un tiempo ya, pero pudimos mover a Ingrid a la posición que estaba anteriormente constituida por Clay Fung. Como saben ustedes, Ingrid ha sido una verdadera líder, una persona muy sensible en nuestro departamento y queremos proveerle las posibilidades de seguir explorando y desarrollando su trabajo y expandirse en nuevos caminos para servir a su comunidad en este mundo de los derechos humanos, sirviendo a los miembros de la comunidad que necesitan intervención ya que están siendo discriminados o están experimentando injusticia y que necesitan apoyo de ella y de otros miembros de la ciudad para recibir ayuda. Entonces, estoy muy contenta de compartir con Ingrid. No van a notar mucha diferencia porque ya tienen el placer de compartir el trabajo con ella. Así que muchas felicidades, Ingrid. Siguiente tema. Mencionamos durante la reunión de marzo en nuestra actualización que el 13 de abril el Consejo de la Ciudad iba a tener una sesión de estudio en el tema de personas en situación de calle. Esto ha sido de interés para miembros de la comisión. Y como hemos hablado en el pasado y anteriormente en esta noche, hay muchos otros lugares dentro de la estructura de la ciudad, sin duda fuera de la estructura de la ciudad, donde este tema está siendo discutido, este tema tan importante. Tuvimos una sesión de estudio el jueves pasado y esto es solo para dejarles saber que si están interesados en mirar o escuchar esta reunión, pueden hacerle clic en este enlace y pueden recibir, una vez que hayamos terminado esta reunión el día de hoy, la reunión sí incluía una actualización en temas de retos de las personas en situación de calles, personas que son adultos, familias, personas solteras, y se trata de el proceso que está llevando a cabo la ciudad para limpiar lo que llaman campamentos y áreas donde la seguridad o la salud estén en riesgo. Y otra cosa que queríamos compartir con ustedes
y con JH voy a decir que esto es algo que tú en particular pudieses estar interesado, es que sé que tú eres muy apasionado sobre los derechos de los niños, los derechos humanos de los niños. Decirte que la ciudad y decirles a todos que la ciudad está en un proceso de la iniciativa de la ciudad amigable con los niños. Esta es una asociación con la organización Growing Up Boulder y la UNICEF Internacional, que tiene un proceso en el cual las comunidades pueden realmente explorar de una manera de un proceso amplio para los jóvenes de cómo podemos hacer nuestra comunidad más segura, más resiliente, más inclusiva de las necesidades de los niños. Y para empezar este proceso, de hecho, va a haber una celebración de bienvenida de inicio en el Día del Niño, que va a ser el sábado, abril 29, en la zona central de Denver, en el Civic Park. Aquí está el volante en inglés y en español. Están sin duda bienvenidos a participar. Y si están particularmente interesados en este proceso de la ciudad amigable para los niños, la ciudad puede proveer más información y actualizaciones para ustedes porque van a haber otras oportunidades hacia adelante en los siguientes años para recibir retroalimentación de la ciudad. Esa es la tercera y última cosa de nuestra actualización. Tengo cualquier posibilidad de responder sus preguntas sobre cuestiones que hayan escuchado, de lo que he mencionado o de lo que quieren saber más. Puedo compartir eso y si hay preguntas que Ingrid y yo no podemos responder esta noche, podemos investigar y compartirles después de la reunión. ¿Alguna pregunta sobre esta breve presentación o algo más que quisieran saber o tener una actualización al respecto? ¿Cualquier tema? Ingrid, ¿algo que se me haya escapado? No, bastante completo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Bueno, pasamos a nuestro siguiente punto, que es el 8, que es actualizaciones de los miembros de la comisión. ¿Alguien tiene algo que agregar, alguna participación en eventos o algo de interés de otro tipo de temas? Steam, ya. Creo que ya no estoy silenciada, ¿verdad? Ok. Solo quiero compartir con todos ustedes. Creo que ustedes saben que yo lidero esfuerzos de inclusividad en la escuela de mis hijos y tuvimos un evento donde invitamos a otras primarias para escuchar a los distritos del Valle, escuchar este consejo de la equidad, para escuchar sobre las situaciones de grupos marginales. Entonces, habían muchos niños de color, LGBT y algunos que quizás tuviesen disabilidad, incapacidades o capacidades diferentes. Entonces, hace un par de años tuvieron una discusión de panel sobre qué significa crecer en Boulder. Y desde entonces se han estado realizando estas discusiones de panelistas, principalmente con educadores, para compartir sus experiencias con padres y madres de familia, de estudiantes de primaria, y fue muy poderoso. Fue un grupo fantástico y creo que habían más de 50, pero habían 6 de ellos en este panel en particular
y este nuevo grupo del panel que hablaban qué significaba crecer como una minoría en la ciudad. Y yo solamente quería dejarles saber si alguna vez tienen oportunidades de asistir para escucharlos en el futuro, yo les invitaría a hacerlo. Gracias, Christine. Yo creo que sería una buena opción de escuchar a estos jovencitos. A mí me gustaría en el futuro asistir a una de estas reuniones. ¿Alguien más tiene algo que compartirnos? Bueno, yo les comparto que este jueves viene la audiencia en el Senado para la legislación de control de renta, la HB 23-11-15, será este jueves en la Cámara de... Sí. Oh, sí, gracias. Les decía que este jueves la legislación H 23-11-15, que es de el control local de rentas, va a la Cámara de Senadores. Desafortunadamente yo no voy a poder asistir, pero voy a estar en contacto con la gente y ya en la próxima reunión que tengamos les haré saber qué es lo que pasó, lo que está sucediendo. Pues, ¿alguien más tiene algún comentario que hacer? ¿No? Bueno, entonces ya casi terminamos nuestra reunión y le paso la palabra a Elizabeth para que facilite los asuntos que hay que darle seguimiento. Gracias, Carlos, y gracias de nuevo a Ana por de estar dispuesta para poner su nombre para ser miembro del comité para trabajar sobre el asunto del Boulder Junction. Definitivamente vamos a dar seguimiento contigo cuando tengamos más información sobre eso. Gracias, speaker, por estar dispuesta a ayudar a leer y calificar sobre esas becas o subsidios del ahí. Uno de los pasos es que Ingrid y yo vamos a regresar aquí a la comisión con una propuesta sin seguimiento de todos los procesos que nosotros quitamos la sección de relaciones humanas del manual del HRC. La comisión nunca ha formado parte de la ordenanza, entonces no hay que cambiar eso, pero sí está en el manual porque sí han estado haciendo eso en cuanto a los subsidios durante muchos años. Solo tenemos que dar seguimiento con ese proceso para quitar eso de las responsabilidades de ese documento y reemplazarlo con este otro proceso que esperemos que sea un proceso más eficiente, que funciona mejor para cualquier persona que esté buscando fondos de relaciones humanas y que también sea eficiente para el personal. Entonces vamos a dar seguimiento contigo, Fique, sobre ese trabajo y también dar el punto de proceso aquí con la comisión para cerrar ese tema. Mientras, si alguno de ustedes esté en comunicación con cualquier organización que tenga preguntas sobre ese fondo, hemos estado comunicando de forma proactiva de cómo ha cambiado el proceso. Hemos hecho comunicados de prensa, hemos contactado con organizaciones que hayan pedido fondos y hay mucha información que está ahí. Si hable con alguien que no ha recibido esa información, tiene alguna duda y no se ha contactado con nosotros, por favor que nos ayuden a hacer esos enlaces ahí para compartir esa información con ellos. Y
ahí pusieron el enlace para la página de Relaciones Humanas y gracias, speaker, y gracias a todos por todos los años que hayan apoyado con ese proceso. Entonces vamos a dar seguimiento con los próximos pasos con eso también. En cuanto a cualquier seguimiento que les interese a los miembros de la comisión del tema de la reunión de marzo, por supuesto, podemos compartir la grabación contigo, Ana, de la reunión del mes pasado para que esté más al tanto. Y como personal, queremos asegurarnos de que seguimos el proceso para los temas que posiblemente les interesa la comisión simplemente como conversación y vamos a dar seguimiento con todos ustedes como han mencionado su interés en explorar más a fondo el concepto. Entonces, y segundo, en cuanto al panel de supervisión de policía, vamos a asegurarnos que estemos en contacto con Tigo, Christine Ficker, otras personas en la comisión, cualquier información sobre cuál sería el mejor proceso para que ustedes se pongan en contacto y hagan saber consejos, sus opiniones al respecto. Y si tienen tiempo, ese tema es algo se está desarrollando rápidamente y ya estar recibiendo los comunicados de prensa conforme se vayan publicando por correo, pero si hay alguna información que piensan que no estén seguros que se les está recibiendo o por favor, contáctese con Ingrid o yo, y si no lo podemos contestar su pregunta, podemos contactar. Y yo creo que esos serían los próximos pasos que tenemos aquí para nosotros. Cristina, adelante. Yo solo tengo una duda rápida sobre algo que salió brevemente en la última reunión, que es que yo entiendo que el Consejo Municipal haya pedido al personal del municipal, no estoy segura, para que revisaran el proceso en cuanto a las solicitudes para el Consejo y todo eso. No sé si hay algo nuevo referente a eso. No sé, punto, como personas como hemos estado participando, que podemos dar nuestra opinión sobre esto. Es una muy buena pregunta. Nosotros no voy a buscar ahorita en los correos, pero siento que estamos esperando los próximos pasos y indicaciones para eso. La idea es traer a alguien que sea consultora externo para hacer una reseña más amplia. Ahorita no tenemos los tiempos para eso. Voy a revisar ahí el nombre de Ingrid para que me confirme, pero estamos esperando indicaciones sobre eso. Gracias. Y solo para los otros comisionados, un poco de contexto. Fue probablemente hace 1 año y medio. Fui muy nueva en la comisión y hubo una plática informal en una reunión de la comisión. No sé si Ingrid estaba o si era antes de que había transicionado. Estamos platicando sobre una comisión de 5 personas tenía sentido o si tenía sentido un término de 5 años o dimos nosotros sobre eso. Entonces, uno de nuestros comisionados anteriores formalmente hizo unas llamadas y investigó lo que se debiera hacer si quisiéramos cambiar eso. Y la respuesta corta era que necesitaría mucha plática y muchos pros y contras para cambiar básicamente la estructura de la comisión. Y nos decidimos en ese momento que no valía la pena dar seguimiento, pero ahora el municipio está viendo de todas las comisiones y puede ser una oportunidad para que hablamos de nuevo sobre el tema. Eso cuando fui muy nueva en eso, unos 2, 3 meses que llevaba y fue una conversación muy interesante. Gracias, Christine. Yo creo que como personal, nosotros todos queremos que hay personas como ustedes que ahí
son voluntariados ahí haciendo su trabajo de forma voluntaria, que sienten como están haciendo una contribución significativa y que están sacando algo de su experiencia y que también lo pueden, es algo razonable. Entonces siento que nuestra esperanza colectiva en este proceso es que puede que haya varios temas similares a pesar de que los comisionados tienen diferentes encargos. Entonces podemos ver esto y escuchar de ustedes y ver qué podría tener que funcionar de forma mejor y diferentes. Y también ha habido muchos cambios en los últimos años. Hemos observado que hace años esa comisión fue tal vez el único lugar donde algunos miembros de la comunidad pudieran acudir para escucharse, para que se escucharan, tener ese canal para ver los diferentes aspectos del gobierno. Y ahora hay ese panel de supervisión de policía, tenemos conectores comunitarios, hay varios métodos donde que se pueden comunicar con miembros del consejo y personal municipal. Entonces vamos a avisarles y pasar cualquier información en cuanto a que la tengamos. Yo solo quisiera agregar que tengo algo aquí, 2 puntos para seguimiento. Eso son más que nada administrativas, pero solo para recordar a todos que sus datos de contacto están disponibles en la página web ahí del municipio. Es algo que es información pública y voy a estar actualizando la información basada en la inclusión de Ana y también voy a actualizar el término de Ficker y de Ficker Jacob y Jacob respectivamente. Si necesitan actualizar sus datos de contacto, solo me avisen. Ahorita sería un buen momento para eso. Entonces, por favor, contáctense conmigo si es algo que necesitan. Entonces, eso es básicamente un seguimiento, un punto administrativo de seguimiento que tengo aquí en mi lista de pendientes. Bien, gracias Elizabeth, gracias Ingrid. Y bueno, pues ahora vamos a dar terminada por nuestra reunión. Siendo las 8:19, pido una moción para que esta reunión se dé por finalizada. Y alguien que la respalde. Cristín, Yo doy la moción para que demos por concluido lo segundo. bueno, pues muchas gracias a todos. Pasen una buena noche y gracias Ana, bienvenida y Requier por tu renombramiento. Muchas gracias. Tengan buenas noches todos. Gracias. Thank Excelente you. trabajo Gracias, haciendo la Elizabeth. facilitación. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós.